Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Bienvenidos a todos a La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde, el que en esta segunda temporada estará enfocado en el proceso constituyente. Por ello, programa a programa estaremos conociendo a los candidatos a la convención que tienen propuestas en medio ambiente y sustentabilidad. Desde el capítulo pasado me acompaña en este espacio Camila Mardones, periodista egresada de la UDLA. ¿Cómo estás, Cami? Hola, Waldo, todo bien, muchas gracias. Qué bueno, Cami. Oye, ¿qué te pareció el programa pasado? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, me sentí súper cómoda y espero que sigamos trabajando en equipo y conociendo las diferentes propuestas de cada candidato. Perfecto, qué bueno que te sentiste cómoda. Bueno, Cami, como te acordarás, en el programa pasado conocimos las posturas y propuestas en medio ambiente de Hernán Ramírez y José Antonio Valenzuela, candidatos por el Distrito 6, que agrupa diversas comunas de la región de Valparaíso. ¿Y para dónde nos trasladamos en este capítulo, Cami? Nos trasladamos virtualmente hacia el sector oriente de la capital, precisamente hacia el distrito 11, que es conformado por las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Perfecto, Cami. ¿Con quién conversaremos? Así es, Waldo. Hoy conversaremos con Sara Larraín, agricultora, activista ambiental, directora de la ONG Chile Sustentable y candidata por la lista del apruebo a la convención. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida a la Década del Cambio. Muchas gracias, Camila. Muy buenas tardes. Bienvenida. También contaremos con la participación de Cristóbal Belolio, cientista político, académico y candidato por la lista del apruebo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a la Década del Cambio. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con Sara compartiendo ideas aquí. Además, compañera de lista, así que aprendiendo además mucho de ella, una figura consagrada en esto. Yo aquí aprendo más que pontifico, así que escucho lo que uno se pueda nutrir de esta conversación. Así es, bueno, bienvenidos también Sara, Cristóbal, por mi parte, Waldo Lobos de Codex Verde, director de Codex Verde. Antes de comenzar, les recuerdo que La Década del Cambio es un podcast apoyado por Cyclo, Landscape y la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas. Para introducirnos en los temas, quería comenzar contigo, Sara. Tú fuiste candidata a la presidencia en el año 1999 y actualmente te presentas como candidata a la Convención Constituyente. ¿Cuál fue tu motivación para volver a postular a un cargo de representación popular? Y quería que me contaras, según tu percepción, cuánto ha cambiado Chile en cuanto a la valorización pública del medio ambiente en este periodo que te indicaba, del 99 ahora al 2001. Bueno, excelente pregunta, Waldo. La verdad es que en 1999 yo fui siguiendo la línea de la candidatura de Max Neff en el periodo anterior, que era la candidatura de los temas ausentes de la transición democrática. Y no quisimos perder ese espacio, estábamos desilusionados con los dos primeros gobiernos de transición, y obviamente queríamos un Chile, como le llamamos posteriormente, un Chile sustentable, con equidad social, obviamente con sustentabilidad ambiental y obviamente con un proceso de profundización de la democracia, lo que en aquella época era excesivamente lento. Veníamos saliendo de problemas serios como la construcción de RALCO por sobre los derechos de las comunidades indígenas. Estábamos vinculados ya con problemas vinculados a contaminación de Santiago, contaminación de la bahía de Chañaral, las bahías en la zona del Biobío, el sector forestal desatado. Estábamos con problemas serios en cuanto a sobreexplotación del patrimonio natural de Chile y la concentración de los beneficios de este patrimonio en muy pocas manos. Y por lo tanto, yo diría que la motivación fue bastante parecida a la línea que hemos seguido trabajando en el marco de la Fundación Chile Sustentable que coordino. Y hoy día, además, con la expresión mayoritaria ciudadana, durante muchos conflictos territoriales, conflictos ambientales, conflictos sociales,
la verdad, conflictos políticos. No nos olvidemos que hay ciudades, hemos tenido rebelión en Magallanes, hemos tenido rebelión en Aysén, hemos tenido ciudades con banderas negras. Entonces, con todo digamos, esta continuidad de expresión de los problemas sociales, ambientales y políticos, con una respuesta excesivamente, digamos, light o suave por parte de la élite política, claramente después del estallido social y con el proceso constituyente abierto, con todas las críticas que podamos tener, con los 2/3 y con todas las condiciones, bueno, claramente había que ponerle el hombro a poder trabajar en este proceso, y en ese sentido creo que ningún ciudadano en el lugar en que esté puede mirar para el lado, porque hoy día no estamos jugando no solamente la posibilidad de mantener el patrimonio del cual vivimos como chilenos, que es nuestro territorio nacional, sino que al mismo tiempo restaurar y recuperar una convivencia que hoy día en Chile está totalmente destruida y degradada desde la perspectiva social y desde la perspectiva política. Por lo tanto, estoy aquí, como cualquier ciudadano, me tocó y me empujaron varios sectores a ir de constituyente. Podría estar en otro lugar ayudando a otras personas, pero claramente estamos en esta lista, como señalaba Cristóbal, compartimos como independientes en la lista del apruebo por este distrito, que es un distrito difícil. No nos olvidemos que es el distrito de las 3 comunas del rechazo al cambio constitucional y por lo tanto la batalla no va a ser fácil. Eso mismo te quería preguntar, Sara. Bueno, tú has indicado en otros medios que la causa del problema socioambiental es justamente la elite chilena, y si podemos graficar dónde vive la elite chilena es justamente este distrito. Entonces, ¿tú crees que te puede traer algún problema en cuanto a las votaciones, o cómo se convence, entre comillas, la elite chilena con una campaña ambiental, o que tiene dentro de sus posturas para la Constitución el medio ambiente en las primeras planas? Mira, si todos los chilenos, incluido la élite política y económica, y particularmente los sectores de derecha, si quieren vivir en un país con armonía, con tranquilidad, y dejarle claramente a sus hijos un país que pueda proveer los recursos, como el agua, etcétera, para la subsistencia de los chilenos en el futuro, y si quieren tener una convivencia pacífica, andar tranquilos por la calle, ser respetados, claramente tienen que ceder. Y yo creo que hoy día yo soy tremendamente optimista, y lo que hemos visto en la juventud de esos sectores es que realmente están abiertos a un cambio, porque se dan cuenta de que una posición egoísta lo único que puede hacer es hundir más al país, y particularmente hacer más vulnerable justamente a las personas de estas 3 comunas que hoy día detentan el poder económico, pero que es imposible que lo sigan ejerciendo de la misma forma. Por lo tanto, creo que aquí hay tremendas oportunidades, particularmente con las generaciones jóvenes, y yo llamo al sector económico particularmente a abrir el corazón, a abrir la mano generosamente y realmente sumarse a los cambios. Aquí el país nos lo jugamos todo, el futuro de Chile nos lo jugamos todo. Muchos tendrán miedo y es natural que tengan miedo, pero la única forma de terminar con ese miedo es enfrentar la realidad, es resolver los problemas de equidad, de destrucción ambiental y de concentración del poder político, y realmente distribuir, distribuir y distribuir. Perfecto. Muchas gracias, Sara, por tu completa respuesta. Cristóbal, has escrito libros, entre ellos Pinochet, Lagos y Nosotros, ensayos que reflejan la necesidad de una asamblea constituyente para poder fabricar una nueva Carta Magna que presente un nuevo ciclo para la política. Debido a esa inquietud que tenías desde hace un tiempo y a tu visibilización en los medios, ¿el paso natural y o coherente era presentarte como candidato a la convención, o tu candidatura pasó por otro tema? Chuta, no sé, yo escribí ese libro en un contexto distinto al actual, ¿cierto? El 2015, si nos remontamos al gobierno de Michelle Bachelet II, ¿se acuerdan? Había un proceso en ciernes, en marcha, que tenía algunas cosas positivas, otras no tanto,
Y yo efectivamente, como tú dices, proponía la idea de una asamblea constituyente que se parece en varias cosas a lo que tenemos actualmente, ¿ah? Yo en todo caso me imaginaba algo más elitista, y quiero explicar en qué sentido lo digo. La imaginaba más como puros profesores de Derecho Constitucional, básicamente. Muy diversa en lo político, pero no necesariamente en lo social, en lo cultural. Creo que en cambio, y he cambiado de opinión evidentemente a partir de lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Yo estaba bastante cómodo en la academia, Camila. Hice un doctorado hace poco afuera, donde me especialicé en ciertos temas que tenían que ver con la relación del pensamiento político liberal, la filosofía liberal, con la ciencia, por un lado, y con la religión, por el otro. Y estaba bastante cómodo en eso, hasta que el estallido social, yo creo que a todos nos movió el piso, y nos hizo asumir algunos desafíos que no teníamos pensado hacer. Yo no tenía pensado volver a la política electoral. Yo tuve una pequeña incursión en el 2012, fui candidato a la primaria por la alcaldía de Providencia, cuando todavía estaba, ¿se acuerdan? Cristian Lavé. Perdí esa primaria con José Ferrazuri, que finalmente ganó la alcaldía, y después de eso yo dije, nunca más en la política electoral, porque bueno, es ingrata. Bueno, Sara también lo sabe, hay una dimensión de exposición pública y hay un tipo de trabajo, además del cual yo no estaba acostumbrado. Yo en la academia además me gusta mucho dudar de mis propias ideas, y tratar de buscar en qué puedo aprender de otros puntos de vista. En la política generalmente la gente que se para en la feria a repartir los volantes tiene que exhibir una serie de convicciones, ¿cierto? Que muchas veces no son necesariamente las del académico. Pero reconozco que se me hizo bien difícil eludir la invitación. Hubo dos partidos que se me acercaron con mucha generosidad para pedirme que compitiera como independiente, y finalmente me pareció que también por una cuestión de responsabilidad cívica, tengo dos niños muy chicos yo, y quiero que vivan en un país que no esté fracturado, quiero que vivan en un país donde el orden político sea legítimo, y sea percibido como legítimo porque las huellas dactilares de todos y todas están ahí, con cierta independencia del resultado exacto, del texto exacto que vaya a salir. Todos vamos a ganar algo, todos vamos a perder algo, y en ese sentido creo que la métrica del éxito del proceso es su legitimidad. Ser capaz de regenerar ese pacto, el pacto político chileno, y en eso creo que puedo contribuir tanto en el fondo, porque he estudiado toda mi vida, básicamente, cómo organizarnos mejor en sociedad, pero también en la forma. Una manera, creo, de encarar los problemas públicos que apela al diálogo, a la empatía, a ponerse en los zapatos del otro, y entendiendo que hay mucha gente en este proceso, como bien explicaba Sara, sobre todo en el distrito 11, donde hay temor, hay miedo respecto a que pueda cambiar el status quo, ¿cierto? Y de parte de otro sector importante de la población hay rabia, ira, porque ha estado históricamente desplazado de la toma de decisiones, porque te ha tocado morder el polvo. Entonces yo por lo menos no aspiro a un centrismo radical donde yo sienta que mi posición dialogante es la única racional, por el contrario. Me parece que hay que tratar de entender esa rabia, entender ese miedo, y ese espero que sea mi aporte si es que me va bien en la elección, porque ese ya es otro cuento. Súper, Cristóbal. Y en relación a lo que comentabas del status quo, la opción del rechazo en el plebiscito del 25 de octubre se impuso en el distrito 11. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Sí, te corrijo una cosita ahí. El rechazo solamente ganó en esas tres comunas, pero en el 11, que incluye Peñalolén y La Reina, ganó la prueba. O sea, en el 11 completo ganó la prueba. En las tres comunas que tú señalas ganó el rechazo. Sí. Sorry. Exacto. ¿Crees que a esta población le interesa, en el fondo, una candidatura que entre sus lineamientos tenga la protección del medio ambiente por sobre la competencia o desarrollo económico? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hay que mostrar que existe una alternativa que es más sustentable para todos y todas en todos los niveles, porque yo sí creo que hay una élite política y económica que sí está preocupada por, yo creo que se entienda como lo voy a decir, por validar el mecanismo a través del cual ellos han llegado a estar donde están de alguna manera. Validar el capitalismo, si lo quieres poner así, validar el mercado, podemos buscar distintos conceptos, porque tiene que ser legítimo. Si efectivamente nuestro modelo de desarrollo no es percibido como win-win,
si no ganamos todos, si solo ganan algunos, es evidente que ese tiene sus días contados y adolece de ilegitimidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay un interés, como dice Sara, de esos grupos, de que lo que construyamos de aquí en adelante pueda ser sustentable. Y aquí esto, por lo menos en la narrativa nuestra, de mi campaña, que es principalmente esta idea de justicia intergeneracional, incorporar la variable futuro en debates actuales, presentes, no solamente se aplica a, no sé, cómo hay que someter al modelo de desarrollo a ciertas metas medioambientales en materia de cambio climático, por ejemplo, sino que también tú lo podrías aplicar a materias de previsión, por ejemplo. ¿Es sustentable un sistema, por ejemplo, de reparto que haga que mis hijos paguen el 60% de sus impuestos? O en materia de endeudamiento público, ¿es sustentable endeudarnos hoy día para que las generaciones futuras tengan un país hasta el cuello? Entonces, quizás estratégicamente también hay que buscar ahí la manera de explicar que incorporar la variable futuro a los desafíos presentes, el Homo sapiens tiene un sesgo presentista, ¿cierto? No solamente significa constreñir el modelo de desarrollo en materia medioambiental, sino que también en otras cuestiones en las cuales yo creo que ese mundo puede estar bastante interesado en dejarle a sus hijos un país mejor. Excelente respuesta, perfecto. Por otra parte, en tu propuesta hablas de justicia intergeneracional. En ese eje propones que el Estado se comprometa a crear las condiciones para que las generaciones que están por venir accedan a unos estándares de vida similares a los actuales. Cuando hablas de estos estándares de vida similares a los actuales, ¿a qué te refieres específicamente? Sí, es una expresión, es buen punto, una expresión genérica. Yo ocupo la idea de justicia intergeneracional porque además está bastante asociada a la tradición política que a mí me representa, que podríamos llamarle un liberalismo igualitario, liberalismo progresista, ¿cierto? Que es esta idea de que haber nacido hoy, o en los años 70, o mis niños que nacieron, o mis niños nacen hoy, yo nací a finales de los 70, otras personas nacieron en los 50, ¿cierto? Todos vivimos en ciertos ecosistemas donde hay ciertos recursos, ciertos hábitats. Lo que yo creo es que es moralmente arbitrario, irrelevante en qué momento tú naciste. Básicamente los derechos y garantías que queremos asegurarle a la población debiesen ser más o menos los mismos, a eso me refiero, pero entiendo que esto se puede complejizar, y aquí me podría ayudar Sara, en el sentido de que esta justicia intergeneracional está pensada desde una lógica antropocéntrica, quizás alguien lo vea, quizás alguien quiera llegar al mismo fin que yo, pero desde una lógica más biocéntrica. Si te fijáis, justicia, el concepto de justicia está pensado para los individuos, para los seres humanos, pero podrían haber otras formulaciones que llegaran al mismo punto, la idea de justicia ambiental o de democracia ambiental, o la idea de que ya hay que dejar de hablar de sustentabilidad o de compensar y hay que pasar a una dimensión regenerativa. Todas estas son cuestiones que complejizan el concepto de justicia intergeneracional, pero que yo lo ocupo como una especie de concepto madre para que no solamente esté ahí la discusión medioambiental, sino estas otras variables de futuro que te mencionaba. Pero tiene que ver también con mi propia deformación ideológica. Alguien podría llegar a las mismas conclusiones de lo que tenemos que hacer desde otras tradiciones filosóficas. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Para Sara, Sara, bueno, ha indicado que se debe asegurar la protección de los ecosistemas y el patrimonio ambiental del territorio nacional, su integridad, el mantenimiento y la regeneración de ciclos vitales. ¿Cómo se puede propiciar esto en una constitución, Sara? Y un ejemplo quizá podría ser la inclusión de los derechos de la naturaleza, como plantean otras cartas magnas en el mundo, ¿o tienes otro tipo de propuesta en torno a esta postura? Mira, Waldo, la verdad es que solamente miremos lo que está pasando los últimos 10 años, los últimos 5 años. Estamos con problemas de agua, estamos con el país sumido en una sequía prácticamente hasta Chiloé, camiones aljibe, los cultivos se están trasladando hacia la zona sur. Tenemos viñas ya en la región del Biobío, tenemos cerezos en Chile Chico, en la región de Aysén, y claramente estamos con una crisis hídrica, con una situación de inseguridad hídrica compleja. Por otro lado, enfrentamos, no solamente Chile, sino que a nivel internacional, pero Chile como un país que es muy vulnerable, cumple 9
8 de los 9 elementos de vulnerabilidad que señala Naciones Unidas en relación al cambio climático, hemos visto hace 2 semanas los aluviones, las lluvias calientes, nevazón en la cordillera de los Andes, lluvias calientes y aluviones que han destruido poblaciones, y que obviamente también significa una amenaza a la seguridad. Sí. Tenemos hoy día problemas de extinción de especies, y no es que sea el leopardo de tal parte del Amazonas en Colombia, no. Tenemos un problema con hoy día la destrucción del bosque esclerófilo, que es el bosque nativo de la zona central, y prácticamente hasta la región del Maule. Entonces, estamos enfrentando un territorio nacional, que es el único que tenemos, que no es este mapa del siglo XIX con el límite con Perú y el límite con Argentina y la concepción geopolítica del dominio militar sobre ciertas fronteras, sino que tenemos un territorio que es nuestro sustento, y obviamente este territorio está en malas condiciones prácticamente en todo el país, con excepción probablemente desde la región de los ríos hacia el sur, aunque tenemos problemas en el área del borde costero, etc. Entonces, lo que enfrentamos hoy día y nuestra generación es una degradación. Hemos destruido el territorio, hemos destruido la capacidad de regeneración del bosque, hemos destruido la capacidad de regeneración de las cuencas hídricas, hemos secado ríos, hemos secado el Loa, el río Copiapó, el Limarista más o menos, el Aconcagua más o menos, el Mapocho, para qué decir, el Maipo está con problemas. Si Aguas Andinas no le arrienda agua a los canalistas, Santiago habría tenido el verano pasado racionamiento de agua potable. Entonces, cuando tú ves ese contexto, tú dices, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. La verdad es que seguir haciendo lo mismo no es sustentable, ni ambientalmente, ni socialmente, porque significa tremendos riesgos, y tampoco económicamente, porque si tú vas a alimentar, si tú vas a secar o destruir los glaciares, por ejemplo, en el caso de Anglo American, acá con la expansión, está en Barnechea, va hacia la zona del Maipo. Si tú vas a destruir las reservas de agua de la capital, vas a traer agua en una especie de tubo o de canal desde la región del Biobío, eso es meter al enfermo en la UTI. Y eso es tremendamente caro de mantener para la sociedad. Entonces, por eso que hoy día es tremendamente importante en la Constitución establecer la protección y restauración de los ecosistemas que componen el territorio nacional y los ciclos vitales de las especies y los ecosistemas, pero también proteger elementos fundamentales como los glaciares, que son embalses de hielo congelado, que no nos costaron ni un peso, además son hermosos, pero además son reservas de agua estratégica que tenemos prácticamente en todo el país. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Se puede formular, como se ha formulado en Colombia, como se ha formulado en Ecuador o en Bolivia, se puede formular desde una perspectiva de derechos de la naturaleza y establecer a la naturaleza como sujeto de derechos y plantear de que la Constitución deberá reconocer el derecho de la naturaleza de mantener su integridad y sus ciclos vitales. Pero podemos redactarlo de una perspectiva antropocéntrica, dado que el lenguaje nuestro es antropocéntrico, las leyes y la Constitución tienen una concepción antropocéntrica. Entonces podemos también señalar que la nueva Constitución establecerá la protección y restauración de los ecosistemas como un deber, tanto del Estado como de los ciudadanos, porque aquí hay la gestión de lo público, la gestión de los bienes comunes no es solamente del Estado. A los estados ya no les dio el ancho, y no solamente en el caso de Chile, no le dio el ancho a nivel internacional. Piensa tú en la misma Convención de Cambio Climático, que la firmamos en el año 92 para revertir el cambio climático, y ahora en el Acuerdo de París estamos para que no suba la temperatura más de 2 grados, o sea, ya se abandonó el objetivo general. Entonces, aquí yo creo que tenemos un tremendo desafío del lenguaje. El lenguaje hay que modernizarlo desde la perspectiva científica y dejar al lado el lenguaje decimonónico de este territorio nacional militarmente, digamos, conceptuado,
sino que tenemos que hacerlo como el patrimonio, el territorio, los ecosistemas, que son sistemas vivos de los cuales somos parte y dependemos de aquello, y por otro lado establecer estos deberes del Estado, pero también de los ciudadanos, con el objeto que la gobernanza sobre los bienes comunes del territorio, las condiciones de función social y ambiental de la propiedad, apunten justamente a condicionar elementos, como señalaba Cristóbal, de no solamente lo social y la función social y ambiental hoy día del territorio nacional y el medio ambiente, sino que también las condiciones de mantener la calidad y cantidad de los recursos que permiten que las generaciones futuras puedan tener una vida digna. No estamos diciendo una vida de un bienestar tipo estilo de vida norteamericano, una vida digna satisfaciendo sus propias necesidades. Entonces yo creo que acá, independiente del lenguaje que usemos, lo que nos tenemos que asegurar es el objetivo que queremos. Probablemente en Chile no tenemos hoy día la posibilidad de establecer, aunque yo soy partidaria de hacer el esfuerzo de innovar y de establecer algún tipo de lenguaje estableciendo a la naturaleza como sujeto de derecho. Pero ahí tendríamos que ver algún tipo de institucionalidad que se haga cargo de ser la voz de este sujeto que no tiene voz, así como tenemos otras institucionalidades que se hacen cargo de niños, etcétera, que no tienen la posibilidad de defender sus derechos, digamos, en forma directa. Pero lo importante es asegurar que nosotros podamos mantener la integridad de este territorio del cual dependemos, y obviamente lo que también debe garantizar el Estado es que cada uno de los chilenos y cada uno de los seres que habitan en este territorio tengan la posibilidad de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De lo contrario, estamos condenando, como ocurre hoy día en las zonas de sacrificio, estamos condenando a personas a vivir en situaciones de contaminación que superan las normas y por lo tanto estamos éticamente condenándolos a enfermar y a morir más que lo aceptado en la media nacional. Oye, Sara dice, perdona por meterme, pero Sara dice una cuestión que es muy importante y refleja también una especie de actitud constitucional, le voy a llamar, que es que efectivamente hay personas que tienen distintas miradas antropológicas, filosóficas, ¿cierto?, respecto de por qué hay que adquirir estos compromisos. Algunas serán más antropocéntricas, otras serán más biocéntricas, y está bien, porque justamente lo que hace una constitución muchas veces, en las sociedades pluralistas como la nuestra, es que es un mínimo común denominador entre visiones que son legítimamente distintas. Lo interesante, y Sara de esto probablemente, así como distintos grupos que han ido viendo cómo su posición pasó de ser excéntrica a ser un nuevo sentido común, es interesante ver cómo también esto, lo que estamos conversando hoy día, se está transformando en una especie de mínimo común denominador, por lo menos en los compromisos, aunque el origen de por qué tú llegas a esos compromisos sea distinto, aunque las premisas sean distintas, pareciera que, no sé cómo lo viste tú, Sara, pero yo siento que se está llenando agua en esa piscina. Tú cuando partiste en esto hace muchos años atrás, probablemente se veía como un mundo talibán, verde, radical, que venía prácticamente a detener el crecimiento, ¿cierto?, económico. Me da la impresión que eso ha cambiado, o quiero creer que eso ha cambiado. Por lo menos siento que parte cercana a mi mundo también ha adquirido una posición mucho más reflexiva y entiende que esto no es una lucha de ciertos grupos radicales que se van a encadenar a los árboles, estoy pensando como en la caricatura, ¿cierto? Sino por el contrario, esto es una cuestión que debe ser parte de un sentido común que identifique a personas que vienen desde distintas tradiciones políticas. Eso es la Constitución. Claro, pero más allá que eso, Cristóbal, porque en el fondo atrincherarse en un lugar donde tú no reconoces la realidad, el fenómeno de degradación que está pasando y que hoy día existen convenciones internacionales y seguir siendo negacionista, como el caso de Trump con el tema del cambio climático, que incluso se sale del Acuerdo de París, implica que de una u otra forma tú estás retrasando
la respuesta a la emergencia ambiental y climática que estamos viviendo. Y eso significa una tremenda irresponsabilidad en el caso de los sectores de toma de decisiones, porque lo que están haciendo es que están condenando a la inseguridad y al riesgo de desastre a la población que debieran proteger y tomar el cambio climático y los eventos extremos como una nueva amenaza a la seguridad. Las amenazas no militares a la seguridad hoy día son amenazas incluso más graves en nuestro continente que aquellas de tipo militar. Entonces, eso se debe reconceptualizar y yo creo que el retraso ha sido, por un lado, una falta de educación y de información interesada de sectores que han querido, como hoy día hay algunos que quieren retrasar el cierre de las carboneras para ganar el última chaucha emitiendo emisiones contaminantes. Entonces hay un interés muy mezquino que yo creo que eso tiene que visibilizarse en la sociedad, cosa que socialmente no sea sostenible mantener ese tipo de posiciones que van en contra del bien común. Acá si nosotros vivimos en una sociedad es porque creemos en la igualdad y en el bien común de todos, y yo creo que desde esa perspectiva tenemos que ser súper claros. Perfecto, Sara. Bueno, estábamos muy pendientes con Camilo escuchándolo. Está muy buena la conversación. Bueno, una pregunta de uno de nuestros auspiciadores, que es Cyclo, una consultora para Cristóbal, y ellos tenían esta consulta. ¿Qué tan limitado debe ser el derecho a la propiedad cuando hablamos de bienes comunes con función social o ambiental, como por ejemplo bosques, ríos, glaciares, entre otros? ¿Podemos plantear otras formas de propiedad? Sí, yo creo que sí. Y también creo que se ha ido generando una especie de nuevo sentido común en torno a ello. La verdad es que yo provengo culturalmente de un mundo de derecha, pero la verdad es que conozco poco de la cultura empresarial, por lo tanto no podría decirte muy bien qué resistencias hay en ese mundo. Probablemente incluso Sara, por haber batallado tantos años en esto, los conoce mejor que yo. Pero me da la impresión de que también en ese mundo, lo que he conversado hasta ahora con algunos, es que hay una comprensión de que las cosas no pueden seguir como están hasta ahora. Te aseguro, esto lo sé por conocimiento, por gente con la que he conversado, de que para parte importante del mundo empresarial es más importante hoy día la autonomía del Banco Central que la propiedad del agua. Es decir, están dispuestos a aceptar que parte de voy a decir negociación en el sentido no peyorativo, ¿cierto? Como parte de lo que uno conversa en una discusión política. Están dispuestos a decir, ok, bueno, vamos a tener nosotros que ceder en esto, porque porque el régimen de propiedad actual, por ejemplo, sobre el agua, es insostenible. Y probablemente habrá que pensar en otras formas, ¿cierto? En otras formas en las cuales se ejercerá concesión sobre los derechos. Yo no soy experto en materia de agua, pero he escuchado con mucho interés lo que propone Amaya Alves y otras personas que han ido liderando esta discusión desde el derecho constitucional, por lo menos. Ahora, me gustaría, si es posible, hacer una reflexión respecto de lo que decía Sara, porque mencionó a Trump y al negacionismo. Sí. Yo le he dado como caja a este tema en los últimos años, más de la perspectiva académica, y la verdad es que no estaba muy esperanzado yo en que en un momento en el cual el populismo como expresión política, derecha o de izquierda, parecía tomarse la escena, los debates medioambientales y principalmente los compromisos en materia de cambio climático fueran muy exitosos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tenemos un sesgo presentista, si yo soy un candidato presidencial y necesito decirle hoy a una zona económicamente deprimida porque están cerrando las minas de carbón, estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Pero como que se me vino a la mente Trump con un casco minero y haciendo la mímica de la pala. Si yo tengo que ir a ganar votos a esa zona, ¿qué es lo que les digo? Que los señores de 60 años que han trabajado en la mina 40 años tienen que reconvertirse y trabajar en Google. Difícil, ¿cierto? Lo más probable es que esa gente lo que quiera escuchar no sean malas noticias. No quiere que le pidan sacrificios, porque además creo que pasó en Francia, ¿cierto? Pasó en Ecuador, pero sobre todo en París, cuando Macron trató de poner estos impuestos verdes, ¿cierto? Se le vino una especie de estallido social. Exacto. Los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos. Y había algo bien interesante en los chalecos amarillos. Yo le traté de prestarles harta atención, porque era una expresión
popular, de clase media, se unía a un mundo que no había estado unido previamente, que decía algo así como, aquí voy a caricaturizar, vivir una vida sustentable, vivir una vida en armonía con el medio ambiente es caro. Y ese costo no lo voy a pagar yo, porque yo me tengo que mover en mi auto desde las afueras de París a trabajar. En cambio, Macron y sus amigos comen comida orgánica. Andar en bicicleta, dentro de la ciudad. Andan en bicicleta en las callecitas adoquinadas, y por lo tanto, claro, ellos pueden ser verdes y comprar en Whole Foods, pero el resto no podemos. Por lo tanto, hay un rayado en francés que decía, la crisis climática es una guerra contra los pobres. Y era bien interesante darle una vuelta a esa idea, porque está la percepción de ciertos líderes populistas que van a decir como, hey, no nos podemos dar el lujo de ponernos verdes hoy día. Y te aseguro, Sara, que en parte también de la derecha chilena van a haber muchos que van a decir, además que nosotros en Chile, con lo poco que contribuimos al cambio climático. Corta nuestra huella de carbono, claro, en verdad nos deberían dar más chip libre, ¿cierto? Claro. Pero es una falacia. Es una falacia, lo sé, pero la estoy presentando como argumento. Es una falacia, claro, lamentablemente, y si tú te fijas, el único que fue Barro, que señaló algo por el estilo en el Mercurio, justamente el año en que la cumbre climática, la COP25, iba a ser aquí, todo el resto lo cayó. Porque simplemente es de una ignorancia, porque mira, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, el tema de, digamos, de la energía, tenemos que hacer una transición, y tú hablaste del tema del carbón. Tenemos que hacer una transición. Países como Inglaterra, como Alemania, pusieron las lucas y diseñaron con los trabajadores una transición en largo plazo con ciertas lucas y con una corrección de los instrumentos que subsidiaban los combustibles fósiles. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros tenemos que salir del carbón idealmente el año 2030. Las empresas aceptaron el año 2040, pero se puede al año 2030. ¿Pero qué es lo que tenemos? Tenemos un impuesto verde que resulta que se paga $5 por la tonelada de CO2, pero resulta que no lo pagan las carboneras, la paga todo el sistema eléctrico. Por lo tanto, todos los actores del sistema eléctrico, incluso los que generan solar y eólica, están pagando parte del impuesto verde, del impuesto a las emisiones, aunque no emiten. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se les da un subsidio que se llama Estado de Reserva Estratégica a las carboneras que cierran. Durante 5 años se le paga el 60% del pago por potencia. Estando cerradas, no están respaldando el sistema. ¿Por qué ese 60% del pago por potencia no se lo entregamos a los que están haciendo nuevos proyectos de energía solar para que los hagan más rápido y con menos costo? ¿Por qué? Porque generar con energía solar es más barato porque no pagas combustible que generar con carbón, que tienes que comprar el carbón, pero además es más barato. Exacto, porque no contamina el aire, no enferma a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, miremos bien y pongamos todos los datos encima de la mesa, y yo creo que los políticos y los que tienen toma de decisiones tienen que hacer esa pega, porque si no estás ocultando que la transición que tenemos que hacer hacia elementos más limpios, más sanos, etcétera, es más caro, y eso es una falacia, no es más caro. Lo que pasa es que lo otro está ocultando los estoy de acuerdo contigo. Perfecto. No, estoy completamente de acuerdo, y ha sido electoralmente rentable también. Claro, perdona que me enardezca, pero realmente no, al revés, me parece... El tema de la economía y de digamos, la opacidad de los datos transparentes y de lo que es realmente caro o no, está realmente muy poco transparente. Perfecto, gracias Sara y Cristóbal. Camille tiene una pregunta para Sara también de uno de nuestros auspiciadores. Claro, de Landscape, uno de nuestros auspiciadores pregunta a Sara, dentro de las principales problemáticas que se evidenciaron a raíz de la crisis social, fue la desigualdad territorial, ya reflejada en diversos conflictos socioambientales. Si bien la Constitución no es un instrumento de planificación territorial, sí es la carta fundamental que reúne y direcciona lo que queremos ser como país. La normativa territorial desciende de ella a través de leyes e instrucciones. En base a esto, ¿cuál o cuáles deberían ser los lineamientos básicos en materia de planificación territorial que aseguren los cimientos para dar soluciones integrales y sustentables en esta materia, Sara? Mira, hay dos elementos, Camila, principales. Lo primero, que hoy día ya es parte de la ciencia, de la técnica y de la planificación,
que en general hoy día la planificación se está haciendo desde una concepción digamos, de decisiones basadas en la naturaleza. Y por lo tanto, en general se está viendo cuál es la capacidad de los ecosistemas de responder, de regenerarse, de sostener capacidad de carga de ciudades o de bosques o de cemento, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hoy día el tema de la ciencia de la planificación tiene que entender y conocer muy bien el territorio para ver la compatibilidad en el largo plazo del desarrollo de la actividad en ese territorio. Y entonces, hoy día hablamos de gestión integrada, no solamente de cuencas, sino gestión integrada de los territorios, con el objeto de no condenar a algunas regiones a, por ejemplo, ser proveedores de recursos mineros o ser proveedores de no sé qué, y que finalmente esas regiones no reciben ni uno de vuelta. Hay una injusticia en el sentido de que no vuelven lucas, por último, para hacer infraestructura de turismo o de otras cosas que pueda reemplazar el capital natural que pierden. Entonces yo creo que primero hay una forma, hay un conocimiento hoy día para planificar con compatibilidad con la capacidad territorial, y por otro lado hay un desafío político. Y el desafío político hoy día que tenemos con la Constitución es distribuir el poder. Hoy día la Constitución tiene que devolverle el poder a los ciudadanos, y eso implica claramente una mayor autonomía de los gobiernos regionales y de los municipios para la toma de decisiones sobre su territorio. Obviamente una descentralización fiscal y mayores atribuciones para que no sigan siendo las regiones y los municipios como los hijos menores de edad a los cuales hay que seguirles dando mesada desde el Estado central, pero que en el fondo no tienen ninguna posibilidad, ni en el Congreso, ni en algún foro, ¿no es cierto?, de legislativos de regiones, de poder ellos decidir sobre su propio desarrollo y negociar con el Estado central los fondos que les faltan justamente para responder a ciertas necesidades. Entonces, aquí hay un factor de tipo técnico, de tipo administrativo, territorial, y hay otro factor político. La descentralización y el ordenamiento territorial sin devolver el poder de la toma de decisiones sin un modelo de gobernanza descentralizado y con desconcentración del poder, la verdad es que no resulta. Entonces necesitamos la Constitución trabajar simultáneamente en ambos componentes. Perfecto, muchas gracias, Sara. Tenemos ya, y para ir finiquitando el programa, una pregunta que le vamos a hacer a todos los candidatos. Cami, por favor. Cristóbal, brevemente, ¿por qué deberían votar por ti para estar presente en una nueva constitución? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que esto yo creo que pocas listas lo pueden decir. Pasó algo que no es muy común con la lista nuestra en el Distrito 11, porque algunos nos conocíamos, otros teníamos algún tipo de vínculos previos, pero se ha armado bastante fraternidad, que es una cuestión que muchos dicen que en política es fundamental, pero otros ven que las listas se agarran de las mechas. Yo, obviamente, tengo una trayectoria, un perfil, soy una persona que no ha desempeñado cargos públicos, soy independiente, soy profesor universitario, tengo una cierta visión ideológica, como todo el mundo, que podríamos llamar liberal igualitaria, tengo una cierta vocación por el diálogo. Si las personas se sienten identificadas con esas características, estupendo, pero no soy el único que las tiene. En la lista nuestra, además de la Sara, va Patricio Fernández, que es una persona que también ha puesto acento en la vocación por escuchar, por el diálogo. Va la Elisa Walker, que ha trabajado largamente por los derechos de las mujeres. Hay dos personas que representan el mundo de la diversidad sexual, como María José Cumplido y Juan Enrique Pi. Mi compañera de subpacto, Paola Berlín, que también encarna esta vocación por escuchar, por tratar de ser puente, por no creerse que uno se las sabe todas, pero también defender con convicción las ideas propias. Así es que es raro que uno como candidato le haga barra a una barra así. Pero con esto lo que quiero decir, porque es lo que me había pasado, porque a mí me habían ofrecido ir por otro distrito. Y lo que me pasaba muchas veces que me decían, pero es que lo que pasa es que en ese otro, si voto por ti, puede que tus votos finalmente vayan para tal persona, que yo sentía que estaba en las antípodas ideológicamente que yo. No tengo esa preocupación en el 11. Si el día de mañana nosotros no alcanzamos a llegar,
pero con nuestros votos sale la Sara, sale Pato, sale Elisa o cualquiera de las otras personas que están en la lista. Yo me siento, obviamente va a ser un golpe a la autoestima, pero me voy con la conciencia tranquila de que la persona que va a ir va a representar más o menos las mismas ideas. Así que ese es el mensaje que quiero transmitir, aprovechando además que está la Sara acá. Y en tu caso, Sara, ¿por qué la gente debería depositar la confianza en tu persona? A ver, mira, yo lo único, yo coincido totalmente con lo que ha señalado Cristóbal. De hecho, nosotros tenemos como lista el objetivo de trabajar juntos para juntar el máximo de votos y al menos sacar un concejal constituyente. Si podemos sacar 2 y ayudar, fantástico. Justamente porque tenemos una cierta comunidad de ideas. En el caso mío, mira, lo que yo puedo ofrecer es un poco lo que he ido aprendiendo en la calle del activismo. También he sido un tiempo académica y el conocimiento que tengo del país, de los conflictos socioambientales, la experiencia que tengo en diseño, en formulación y en incidencia en políticas públicas. Hemos participado en muchos proyectos de ley sobre el tema de energías renovables, ley de reciclaje y responsabilidad extendida del productor, cierre de faenas mineras, reforma del Código de Agua, ley de glaciares. O sea, esa experiencia. Y el último punto es que soy persistente y soy aplicada. Y entonces me gusta sacar las cosas adelante, aunque nos demoremos 10, 12 años. La verdad es que la reforma del Código de Agua, que empezamos en el año 2011, estamos terminando en el Congreso después digamos, de 9 años. Entonces, yo creo que esos son los elementos que yo puedo ofrecer, digamos, como candidato constituyente. Y obviamente voy a apoyar al que salga, porque vamos a trabajar desde dentro o desde fuera. Perfecto. Y eso todo el mundo lo tiene claro. Vamos a seguir incidiendo, ya sea desde dentro o ya sea desde fuera. Perfecto, Sara. Bueno, ya no está un poquito pasado en el tiempo, pero no queremos dejar de pedirle una recomendación en nuestra sección cultural que tiene este podcast para que nuestros lectores después puedan leer o ver un documental recomendado por usted. ¿Tiene alguna recomendación, Cristóbal? Libro, documental, película sobre medio ambiente, que es nuestro tema en realidad. La Sara acaba de sacar un libro, así que yo quería recomendar el mismo. Quiero otro de buscarlo a la que leo, pero no lo encontré. Me llegó también recién el de Raúl Sor. De Constitución también, sí. ¿Será verde o no será? Sí. Y obviamente los documentales son probablemente la Sara lo debe conocer mucho más que yo. A mí me gustan las películas distópicas. ¿Ya? Porque las películas distópicas de alguna manera transforman las encrucijadas del futuro en dramas presentes, ¿cierto? Uno de los problemas del cambio climático es que mucha gente cree que esto es una cuestión que no está ocurriendo hoy día, ¿cierto? Claro. Porque como es lento, es gradual y es global, tiene como todos los ingredientes para que haya espacio para el escepticismo, ¿cierto? Si no lo veo aquí, encima, no lo creo. ¿Y qué película en ese caso tiene? Sí, la película es muy hollywoodense, pero así como al filósofo Slavoj Žižek le gusta mencionar esta película, yo ahora voy a pensar en uno que se llama El día después de mañana, que es cuando de hecho todo Estados Unidos y el casco norte, todo el hemisferio norte se congela. Y se produce un proceso de inmigración donde son los gringos los que tienen que pedirle a México y a Centroamérica que los admitan. Lo que de alguna manera anticipa también el drama de las migraciones climáticas que vamos a tener en este siglo, que hoy día todavía pareciera no ser un tema en la discusión contingente. Hay mucha gente que hoy día en Twitter, cuando yo puse que estaba participando en estas discusiones, dice, estáis preocupados puras cuestiones como de delito, que no le importa. Bueno, estas cosas están a la vuelta de la esquina. Claro. Y el proceso de las migraciones climáticas me parece que también en Chile va a empezar a ser muy, muy, muy relevante. Ya lo es, creo. Perfecto, muchas gracias, Cristóbal. Y en tu caso, Sara, ¿quieres recomendar hablar de tu libro o quizá una breve reseña de qué se trata? Mira, el texto es súper básico, lo sacó la editorial ahora y fue muy bueno que coincidiera. Yo lo entregué a principio del año pasado. ¿Ya?
yo creo que es tremendamente importante cualquier cosa, como decía Cristóbal también, que nos permita entender por qué estamos donde estamos y por qué no estamos haciendo lo que corresponde hacer. Y por qué nos estamos arriesgando demasiado, incluso nos estamos disparando en los pies. Estamos haciendo cosas contrarias a las que debiéramos hacer y por lo tanto estamos yendo hacia un mayor riesgo y poniendo en mayor riesgo a los demás. Y en ese sentido yo creo que el libro es muy básico, hace una cosa muy rápida y muestra por qué estamos pensando, por qué vemos la naturaleza solamente como materia, y por qué nosotros somos sujetos y todo lo demás es objeto, incluso los demás seres humanos son recursos humanos. Entonces yo creo que hay unos ciertos elementos que nos permiten entender por qué hemos creado esta cultura que va caminando con la especie humana y que hoy día, ya por favor, si la verdad es que no nos está yendo bien, no lo estamos haciendo bien, bueno, cambiemos el switch por favor y tratemos de ver por dónde mejorar y yo diría enmendar el rumbo. Ahora, hay una serie de libros, textos, yo soy, digamos, yo recomiendo una cosa que se llama la web de la vida o la red de la vida de Fritjof Capra. Hay libros que se llaman el Turning Point, donde de una u otra forma te permite ver qué es lo que está pasando y ver un poco en el espejo, bueno, pucha, estoy haciendo lo mal aquí y allá, y bueno, ¿cómo yo puedo enmendar? Cualquier elemento que te dé más elementos en el sentido de relacionar lo que está pasando con tu propia vida y tu propio quehacer, y que te ayude y te dé como mística, y te den ganas de integrarte para ser parte del cambio y de la transición. Yo creo que eso es lo que necesitamos, es valorar el cambio, la transición y entusiasmar a la gente digamos, de ser un poco como el movimiento de Friday for Future y la Greta Thunberg, de realmente decir, mira, aquí está pasando la casa se está incendiando, por favor, atinen. Entonces yo creo que cualquier elemento que pueda ayudar con eso nos ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque en general tendemos en el día a día, el horario, la no sé qué, tendemos a alienarnos y a empezar a vivir en un mundo como de fantasía, del mundo de la historia de nosotros mismos, o de nuestra que realmente nos pierde y nos hace ser disfuncionales a los desafíos que tenemos que enfrentar. Qué importancia, bueno, la cultura en este sentido para sensibilizar a la gente, y eso se ha quedado muy demostrado y ojalá que sea más valorado en nuestro país. Bueno, hemos llegado así al final de este capítulo. Muchas gracias Cristóbal y Sara por compartirnos sus propuestas, también hablar un poquito de su experiencia y los antecedentes que tienen para que la gente pueda confiar en ustedes para esta votación tan trascendental. Así que muchas gracias a los dos. No sé si Cami quiere decir alguna palabra, ¿cierto? Sí, muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Así que fue una interesante conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Adiós, Cristóbal, nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Sara, chao, que estén bien. Chao, Bueno, muchas gracias. hasta luego. Bueno, y les recuerdo que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde, el cual es apoyado por Cyclo, Landscape y la Facultad de Comunicaciones y Artes. Bueno, en cuanto a nuestros auspiciadores, Cyclo, ellos trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculo de huellas ambientales, ecodiseño y docencia. Pertenecen a la red de Basura Cero, de la Fundación Basura y Open Beuchef de la Universidad de Chile. Y en el caso de Landscape, ellos son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje, territorio y capacitaciones en todas estas áreas. En nuestra descripción de YouTube vamos a dejar la página web de estas interesantes consultoras que trabajan por un mejor medio ambiente. Muchas gracias, Cami, de verdad estuvo muy interesante el programa, se nos alargó un poco, pero todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Estuvo súper interesante. Muy interesante, bueno, ahí nos despedimos, Sara se tuvo que ir porque ya estaba atrasada con un compromiso, pero muchas gracias, Cristóbal, nuevamente por sumarte y buena suerte en la elección. Chao, que estén bien, un gusto. Chao. Seguimos conversando. Chao. Chao, Cami, nos vemos en un siguiente capítulo, que estés bien. Hasta luego, chaito a todos. Chao. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.